Muy buenos días, ¿se me oye bien? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, pues mi nombre es Luis Feral, agradezco mucho que se me haya invitado a moderar este panel, porque precisamente dentro de la Fundación NEOS, que preside Jaime Mayor Reja, coordino el área de libertad, que comprende libertad de educación, libertad de expresión y libertad religiosa. Tenemos un extraordinario panel de personas que van a intervenir. Bueno, Julián Quirós, director de la ABC, nació en Guareña, Badajoz, en 1969. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un posgrado en Periodismo Económico por la Universidad de Nebrija. Vamos a empezar por orden. Antes, su primer trabajo fue en el Diario Sur, precisamente de aquí de Málaga, como redactor especializado en economía. Luego, posteriormente, fue subdirector y jefe de información del Diario Sur. En el año 2007, entre el año 2007 y 2009, fue director del diario extremeño Hoy, líder en la región. Y posteriormente pasó como director de las provincias del 2009 a 2020. Las provincias, como ustedes saben perfectamente, es el diario más destacado de la Comunidad Valenciana, con 160 años de historia. Y posteriormente reparó en el buque insignia de Docento, que es el ABC. Se incorporó a la ABC en 2020, justo en mitad de la pandemia del COVID, y cuando el periódico iniciaba el reto del modelo de pago de la edición digital. Escribe con frecuencia en la sala de máquinas un asunto de opinión en la página 2 de ABC, conocida como la segunda portada del periódico. Ha recibido premios como el premio Eisenhower Fellowship's First Amendment por la defensa de la libertad de expresión, el segundo premio José Javier Uranga de periodismo, la medalla de honor de la Asociación de la Prensa de Málaga, la distinción 2016 a la trayectoria del principal premio periodístico de la Comunidad Valenciana y el premio COPE Valencia 2020. Y también escribe, como poeta publicó en 2024, Antes de que Google nos alcance, y en 2021 su primer libro, Pérdidas y Ganancias. Julián, tienes la palabra. Muchas gracias a todos vosotros, a la Asociación Católica de Propagandistas por invitarme y por llamar, efectivamente, que es, yo digo siempre que no aplica esa, pero es como si fuera la casa de mis padres profesionales, porque aquí llegué chuchado con 24 años y me fui con 3 hijos. O sea que mi vínculo es muy importante con esta ciudad. Como vamos a hablar de, creo que será el mandato, por empezar, de libertad de, no sé si se corta, libertad de libertad educativa, pues quería hacer una pequeña reflexión previa, no será larga, desde luego. Hace una semana o por ahí pusimos en marcha en ABC una campaña de publicidad o de comunicación que se dice ahora periodismo frente a los muros, ¿no? Con la idea, que ya se ha posado esta mañana aquí por otro de los ponentes, de que algo teníamos que hacer, o estamos haciendo, o teníamos que incidir respecto a muchos tipos de muros. Desde luego habéis hablado de alguno de ellos, pero especialmente los muros que vienen del poder y del poder gubernamental, que tienen que ver con el secuestro de las funciones de los distintos contrapoderes y básicamente no sé si me está oyendo bien o no. Pero no sé por qué yo viene y va y... Eso es, oigo como si se fuera el altavoz y me genera dudas, perdón. Y luego, pues con esta idea de fondo muy política, que es el empeño, digamos, un gobierno en que media España no se escapa a su control. Y eso efectivamente empareja lo que podamos hablar de la libertad educativa y de la libertad de prensa. Con respecto al tema de la educación tan importante para mí como la libertad de expresión, circula por YouTube desde hace un tiempo, pero no sé por qué la semana pasada volvió a mí con estas cosas del algoritmo, un pequeño vídeo de José María Gil Robles, que lo acaba de mencionar hace un momento, de ese año 77 o 78, donde advertía de algunos peligros o algunas cuestiones esenciales que no estaban garantizadas por la Constitución. Una de ellas, la primera que mencionaba, decía, era el tema de la enseñanza, que no se garantiza la libertad de enseñanza, en definitiva que los padres escogen el colegio que quieren para sus hijos y que ese derecho corre el riesgo de que en el futuro solo queda para las familias, digamos, con mayor disposición económica. Creo que es un tema que con los años no solo no se ha solucionado, sino que está más vigente que nunca. Yo viví en Valencia, efectivamente, muchos años, especialmente entre 2015 y 2020,
que fueron los años en los que volvió el nacionalismo a gobernar y, digamos, hubo una involución en los asuntos de la libertad educativa, que afortunadamente fueron tumbados primero por la oposición de los padres y de sectores amplios de la población y finalmente por los tribunales. Afortunadamente los tribunales consiguieron echar atrás muchísimas medidas políticas que hoy no podían echar atrás, porque luego lo que vino su gobierno, el de Pedro Sánchez, con una ministra, que es la famosa CELA, y con la ley CELA ya se le da cobertura, es decir, que desde la provincia, desde el CEU y desde muchos sitios, hoy no podríamos haber parado la iniciativa involucionista en materia de libertad de educación que se pudo parar hace 10 años en Valencia. Y al final se veía un modelo muy claro, el interés político por acotar y instaurar la educación. Un modelo público, un modelo expansivo, masivo, casi monolítico, donde se aceptaba en muchas bases el valenciano como lengua vehicular, la jornada continua y la sindicalización de los profesores, el peso monumental de los profesores en la significación del modelo educativo. Y cierto confort a los chicos, ¿no? A los niños, muy preocupados siempre porque no sufrían ningún tipo de violencia a la hora de aprender, etc. Pero luego había un modelo que estaba en las concertadas, que básicamente se daba en castellano, porque así lo veían los padres. Prevalecía la jornada partida, pues se entendía que era mejor para los chicos, sobre todo en cortas edades, y donde el papel primordial lo tenían los centros y sobre todo los padres. Los padres decidían el futuro presente y el futuro de esos centros bajo un prisma, que es un prisma quizá muy tradicional, muy habitual, que es el del aprendizaje. Esos eran los dos modelos, ¿no? Y sobre esos dos modelos la gente podía elegir. El problema es que vamos a llegar a un momento en que no se pueda elegir. El aspecto de la educación en España siempre lo venden mal, ¿no? Siempre se dice que es un problema de inversión y falso. Se ha invertido muchísimo en la educación en España, muchísimo dinero. Tanto que las pruebas lectivas en España son mayores que en otros países, que el número de alumnos por aula no es mayor, como se dice, sino menor en muchos países. Y muchas otras cuestiones, y sin embargo no han evitado el fracaso escolar y algunas otras cosas que estamos viendo, ¿no? El problema nuclear de principio, y es la voluntad, este adoctrinamiento. También puede decir que lógicamente las iglesias, las escuelas católicas adoctrinan. Me preocupa el adoctrinamiento que viene del poder, sea el poder de una dictadura militar, sea del poder de un nacionalista en Cataluña que impone una impresión lingüística, o sea el adoctrinamiento que se puede imponer ahora con nuevas tendencias, macrotendencias progresistas, y demás. O sea, la idea de que no se puede imponer los valores del gobernante. Dicho un asunto, está así, cada vez las escuelas concertadas van a tener más problemas, que son mucho más económicas, o sea que sus resultados son altamente satisfactorios y sobre todo que son demandados por los padres, y hay una presión hacia un modelo que está cuestionado por la idea terrible, no ni siquiera falsa, terrible, de que poco menos que la educación debe ser algo, debe pertenecer a un monopolio del Estado. La democracia, que tantos monopolios se han eliminado, yo creo que el asunto es muy sencillo. El Estado, obviamente, tiene que garantizar la educación a cualquier ciudadano, ¿no? Y a cualquier niño. Debe ser garante. Y si se quiere tutelar también, que hay una base, efectivamente, de calidad de conocimiento, de hechos empíricos, pero no puede ser el proveedor único de la educación. Esto, lamentablemente, que durante muchos años se detuvo claro, pues está en retirada, ¿no? Y bueno, si la libertad de enseñanza es el oxígeno de la sociedad, de una sociedad plural, lo que podemos confundir es la igualdad con la uniformidad. Yo, antes de cambiar al otro asunto, diría que, bueno, pues, como digo, el Estado debe ser garante, pero la primacía debe estar en manos de los padres, ¿no? Al igual que la pluralidad lingüística y el mérito, y sobre todo la subsidiariedad de algún modelo. Bueno, es un asunto sobre el que vamos a tener que pelear mucho en los próximos años. Yo desconozco el resultado, el cierto resultado que tenemos. Y con respecto a la prensa, como hablo mucho de ella, intentaré ser muy breve y luego atendemos lo que quieran expresar, lo que vamos a discutir. La libertad de prensa, por lo tanto, esto es un músculo. Es un músculo que, lamentablemente, en muchas épocas se puede atrofiar. Y ahora mismo una época, no solo en España con cierto, y no solo con política de izquierda, también con políticas de derecha populistas,
donde el músculo de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, que al final es el derecho social y ciudadano, pues Ana Iris ha mencionado el tema efectivamente de la publicidad y quizá del sometimiento, el dilema de los furlos. Hay un momento, tampoco hay un buen momento, la libertad de prensa en muchísimos países europeos, yo no digo fuera. Y un músculo que se puede fortalecer, la única manera de fortalecerlo es con la crítica, incluso con la crítica más o menos acertada. El debate público, las cosas acaban poniéndose en su sitio. Yo le he dicho muchas veces, el poder no es nadie para establecer las pautas y los patrones de lo que es verdad y lo que no es, y para dar un sello, un aval de lo que es una información de calidad. Es más, el poder es quien es menos adecuado para ello, porque es una de las partes interesadas, que es esta idea de que los gobiernos se conviertan en árbitros de la información. Es una tentación profundamente autoritaria, como desde el acto, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Con respecto a las fake news, alguna cosa más. Claro, han existido siempre, ya tiene su influencia. Seguramente no provocaron la guerra de Estados Unidos contra España al final del siglo XIX, pero le dieron cobertura, ¿no? Para eso han servido. Pero efectivamente las fake news, en líneas monstruosamente generales, nunca han nacido en la prensa, lo que se conoce como prensa profesional, naturalmente, que muchas cosas que llaman prensa nunca son casos completamente claros y son errores. La prensa comete errores, fallos, que es muy distinto a bulear, si se puede decir bulear o hacer juegos. Mire, un fallo de la prensa, yo no en un caso, se cuenta de Times, seguramente no es la verdad, pero merecería la pena que lo leyenda fuera verdad. Usted está en su castillo, el New York Times lo está leyendo, y de una página donde publican su obituario. El señor está leyendo, realmente ha fallecido. Y él parece que le manda un telegrama al editor y dice: mire, señor editor, la noticia es cierta pero precipitada. Eso es un fallo de la prensa constante en la prensa. Hacíamos 80, 90 páginas diarias, lo que equivocamos hasta la información del tiempo. El periódico es un producto imperfecto que se hace en muy pocas horas, ahora con muchísimas más cosas, casi en tiempo real. Por lo cual la imperfección de la prensa en sentido amplio, no incluyo la tele, la radio, es inevitable. Una fake news sería lo que publicó, que es el País, pero al menos que el País, en julio del 87, una esquela donde se pone Francisco Paesa falleció ayer en Tailandia. El Francisco Paesa, lo recordarán, fue el primer espía famoso de España, el señor que sacó a Roldán, que luego lo engañó, que se quedó con el dinero y todas estas cosas. Eso fue el fake news. Alguien quería una cobertura. En el asunto del COVID famoso, prácticamente no hubo fake news, en lo que entendemos por medios profesionales. Hubo muchos, casi ninguno. No voy a decir que ninguno, porque siempre somos susceptibles. Pero lo hemos visto Torre Pacheco. Se han publicado verdaderas manipulaciones, prácticamente no han salido en lo que es la prensa convencional. Yo realmente defiendo la prensa de la imperfección. Y las fake news salen sobre todo, efectivamente, de ámbitos políticos, de ámbitos gubernamentales, de ámbitos de poder o de ámbitos de lobbies que aspiran al poder en ese juego sucio. Y por lo demás, casi que lo voy a dejar aquí, insistir mucho en el asunto de que los gobiernos no están habilitados en democracia para establecer la verdad oficial. Eso se podía hacer en Ucrania en otro régimen, eso lo puede hacer Putin, eso lo puede hacer Maduro, eso lo intentaron hacer los kirchneristas en Argentina. Pero en democracia el poder no puede hacer esto y no podemos concederle, independientemente de quien tenga razón, da igual, los puntos de vista, no voy a decir que las verdades, las versiones chocan y acaba estableciéndose cuál es la verdad. Con esto no digo que el gobierno mienta y que la verdad necesariamente, aunque mayoritariamente ocurre, sí. Simplemente chocan las versiones y acabamos estableciendo, pero no puede haber ningún gobierno, ninguna autoridad que diga esta es la verdad y todo el mundo tiene que someterse. Y es lo que estamos, ¿no? En definitiva, lo que como digo, en democracia no se puede dar un atributo que es impropio, que es propio de los regímenes autoritarios. Pero que todas estas cuestiones están en cuestión en España y lamentablemente no solo en España, porque efectivamente yo coincido con Mayor Oreja que vamos a un tiempo de desorden, vamos a un tiempo donde ciertos principios muy asentados se han ido perdiendo, donde el populismo, que se va a llamar como se quiera de un lado y de otro, se están haciendo, seguramente vayan a ser más fuertes durante un tiempo,
y como todas las cosas se acabará llenando y acabaremos encontrando una vía, pero no, los próximos años no van a ser fáciles en estos asuntos y en otros planes. El siguiente interviniente es Antonio Moreno. Antonio Moreno nació en Málaga en 1974, aunque nunca olvida sus raíces en Alhama de Granada, ciudad de procedencia de su familia. Es laico, está casado desde hace 26 años y es padre de 7 hijos. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Málaga y bachiller en Ciencias Religiosas por el Instituto Instituto Superior de Ciencias Religiosas, patrocinado por la Facultad de Teología de la Universidad Loyola. Trabaja como periodista en la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Málaga, de la que actualmente es portavoz. Entre otras tareas, se ocupa de la edición de la web diocesana y del seminario digital y en papel, además de colaborar en los programas locales de la COPE con la información religiosa dominical del Diario Sur y las redes sociales diocesanas. Sus hilos en Twitter son leídos por miles de personas en España y Latinoamérica y llevarían el Premio Bravo de Nuevas Tecnologías del 2019 otorgado por la Conferencia Episcopal Española. Durante varios años colaboró en la programación religiosa de la 13, con la sección en programa Tú eres misión de las obras misionales pontificias. Ha colaborado también en revistas como Vida Nueva, RS21, Tierra Santa, Superfesto y actualmente cuenta con una columna quincenal en el portal digital Omnes. Es autor de libros como La Caja de los Hilos, Evangelio Popular 2022 y Un Santo para cada día. Qué largo el currículum. Demasiado, no sé para tanto. Bueno, yo, además de agradecer la invitación, pienso que lo poco que yo podría aportar a esta mesa de expertos, de verdaderos expertos, a los que yo admiro y a los que sigo con verdadera admiración, pues sería un poco mi experiencia, como quizá esa paternidad de 7 hijos me lleva a una experiencia un poco más especial que el resto de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo vivo yo cómo viven los padres la libertad educativa y la libertad de prensa? Pienso que hay partimos de una premisa que a lo mejor puede ser errónea, y es que estamos aquí debatiendo sobre la importancia de trabajar y de luchar por la libertad educativa y la libertad de prensa, cuando realmente pensamos que la gente quiere ser un pueblo soberano, como decimos aquí, la libertad educativa y de prensa, pilares de un pueblo soberano. Creemos que la gente, que la mayoría de los ciudadanos, yo lo experimento con los padres de los hijos, compañeros de mis hijos, quieren ser realmente libres. ¿O no será que vivimos muy cómodos no siendo libres? Vivimos muy cómodos siendo manipulados, siendo gobernados, siendo dirigidos, teledirigidos, sirviéndonos de la educación como un aparca niños, donde dejo a los niños por la mañana y los recojo por la noche, etcétera, etcétera. O la prensa, pues como cada vez más nos estamos alejando de la prensa profesional y acudimos a otros canales de comunicación, como pueden ser las redes sociales, ¿no? Ayer leía una estadística donde hoy en día nuestros jóvenes hasta los 25 años el primer medio de información ya es TikTok. Entonces, ¿cómo podemos comparar TikTok con un medio profesional, ¿no? Pues entonces ahí es donde entra el debate. Creo que no queremos ser libres. Voy a ir directamente a mi tesis y pienso que nos dificulta. Ser libre nos dificulta la vida, significa crecer, significa hacernos adultos, y vivimos en una sociedad adolescente donde nos interesa la libertad solamente para usarla como argumento para regañar o para pelearnos con nuestro padre, la autoridad, y hacer lo que nos da la gana, que es precisamente lo contrario a la libertad. En este sitio donde estamos, en esta casa diocesana de espiritualidad, antiguo seminario de Málaga, se educaba muy bien a los jóvenes. Eran cientos de jóvenes, niños que estudiaban, niños hasta que ya se hacían sacerdotes, ¿no? Y San Manuel González, que fue el obispo en aquel entonces, que precisamente se cumple ahora 100 años, este año, se cumplen 100 años del primer curso de el seminario, hizo una catequesis arquitectónica de todo el edificio, que es muy larga, yo solamente le voy a explicar la primera parte, que es la que podemos ver cuando salimos ahora. Allá a la izquierda hay un pasillo que le llaman el pasillo de la obediencia,
¿Por qué voy a hablar de la obediencia? Porque creo que la obediencia es el primer paso para la libertad. Paradójicamente, para ser libres, nosotros desde la perspectiva cristiana, la doctrina de la Iglesia, para ser libres tenemos que hacer la voluntad de otro. El ser humano auténticamente libre para la Iglesia es el que hace la voluntad de Dios, porque nadie, ni nosotros mismos, nos quiere más que Dios. Dios es un Padre tan bueno que nos quiere más, ¿no?, que nosotros mismos, como decía San Agustín, ¿no? El hecho de que nos quiera, y que quiera que hagamos su voluntad, implica que lo obedezcamos, una obediencia filial, una obediencia amorosa, no una obediencia desde el autoritarismo. San Manuel González hizo en este pasillo de la obediencia, que es el pasillo que tienen que recorrer todos los días los chavales, desde el seminario, que era aquella nave, hasta esto que era el comedor, aquí estaban repartidos los comedores, todos los días varias veces tenían que ir y venir. En el suelo, ahora si lo veis, podéis pasar, ya hay unas inscripciones en el suelo, que son las distintas formas de negar a la obediencia, las distintas formas de negarse a obedecer. Entonces está con piedras, ¿no?, incrustadas en el suelo. Primero está el no y una serpiente, que es el no de los ángeles caídos, ¿no? El no de negar completamente a hacer la voluntad de Dios, el no de negarse a hacer la voluntad de otro, porque hacer la voluntad de otro implica que yo deje de ser Dios en cierta medida, ¿no? Entonces ese es el gran pecado. Después del no está el sí pero, que es la típica excusa para la obediencia, ¿no? Bueno, sí, pero si lo hacemos de esta manera, o sí, papá, pero ¿qué te parece? Pero fíjate mi hermano que no lo ha hecho, y fíjate el otro que no te obedece, ¿no? Del sí, pero. Luego en el centro hay un gran yo con un uno, como diciendo yo el primero, poniéndome yo siempre el primero. En tercer lugar, el cuarto lugar está el cuco, ahí dibujado un cuco, que es el que dice que sí, pero como buen cuco sabe engañar o sabe decir yo te obedezco, pero ya haré yo para que parezca que he hecho el bien, pero no lo he hecho, ¿no? Y por último está la palabra latina cras, que significa mañana, ¿no?, que es el mañana lo haré, mañana te obedeceré, sí, pero mañana. Son esas 5 formas de negar la obediencia, que son las 5 formas de ser menos libres y que son las 5 formas en que nuestra sociedad prefiere dejar su libertad en manos de otro, dejar su libertad en manos de un algoritmo, por ejemplo, para que te informe, dejar la libertad en manos de una institución educativa que te cría a los hijos sin tener que implicarme. Entonces, esta palabra cras, de ahí viene la palabra procrastinar, ¿no?, dejar para mañana, procrastinar, es lo que hacemos muchas veces, ¿no?, tanto los padres como los consumidores de prensa. Preferimos que nos venga la noticia directamente por el algoritmo de Google en vez de entrar para informarnos, para ver los titulares. Consumir varios medios de distintas ideologías es sanísimo. Yo trato de leer prensa de toda la ideología con la que estoy de acuerdo y con la que no estoy de acuerdo, porque si no pierdo esa libertad, que es en definitiva lo que nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos autoridad. Me gustó mucho, ahora que estamos aquí en la FDP, el número de la antorcha, el último número de la antorcha, la revista que edita la FDP, donde hablamos de la figura del padre, la importancia del padre, que es esa figura de obediencia donde nos ayuda a ser libres. Es paradójico. Para ser libres necesitamos una autoridad. Para aprender a ser auténticamente libres necesitamos ese padre, esa autoridad, ese colegio que nos ayude, ¿no?, que nos guíe. En el tema de educación, ¿por qué lo decía yo esto de que lo veo en los padres, ¿no? Tengo la anécdota de que un día veo con mis hijos, estaba en la panadería, la niña muy mona, con sus colitas, con su tal, y entonces hay una madre que se me queda mirando y dice, ¡ay, qué niña más guapa, qué bien! Oye, ¿qué colegio van? Y digo, mira, para el colegio San Patricio, aquí de la Fundación Victoria, que nos acoge en esta casa diocesana. El Colegio San Patricio es un colegio diocesano, un colegio católico, donde bueno, hay una serie de valores, donde estás contento, muy contento, porque mira, allí, por ejemplo, los niños empiezan la jornada rezando, la visión humanista que se les da es muy amplia, se les enseña valores como la solidaridad, como compartir, como el imponer la igualdad entre hombres y mujeres, una serie de valores que para mí son muy importantes.
Y ella me dijo, ya, pero a mí lo que me gusta es el uniforme. Entonces, al año siguiente la vi que había llevado a sus hijos al colegio porque le gustaba el uniforme. Quiero decir, le daba igual lo demás, le daba igual. Y lamentablemente hay muchos padres a los que les da exactamente igual dónde llevar a sus hijos a estudiar, porque lo que se fijan es en un aspecto que a lo mejor nosotros, que en este tan sesuda sesión de debate y de reflexión que estamos teniendo, no les interesa. Van a unas cosas como mucho más elementales, ¿no? Y con el tema de la prensa, pues veo también importantísimo, en relación también con el tema educativo, el tema de la alfabetización mediática. Aquí la Asociación de la Prensa de Málaga, de que Julián es medalla de honor, hace un par de años, que servimos, pues la Asociación de la Prensa tiene un programa que se llama Prensa en mi mochila, donde compañeros periodistas van a los colegios y enseñan a los niños la importancia de informarse bien y de no acudir solamente a redes sociales para saber lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que es una labor importantísima esta de enseñar a nuestros hijos a informarse a través de medios de comunicación profesionales que se juegan el prestigio, que se juegan una inversión millonaria y que se juega la credibilidad cada día por contarnos la verdad, porque la verdad es lo que verdaderamente nos hace libres, como ya lo hemos venido diciendo. Estamos en jubileo y no quiero tener un mensaje negativo, sino un mensaje de esperanza, así que estoy convencido de que habrá una generación. A mí el mensaje de Anneli Simón y ¿cuántos años tienes, Anneli? Joven. ¿El qué? ¿Cuántos años tienes? 24, ya tengo, ya no estoy tan Pero son jóvenes. Una generación de jóvenes que están dándose cuenta de que aquí hay que cambiar esto, de que esto no se puede perpetuar, esta mentira en la que vivimos instalados, ¿no? Así que estoy convencido de que hay esa generación que tomará el pulso de su vida, que querrá ser verdaderamente libre, que hará como hacían los jóvenes aquí, pisotear esos engaños, ¿no?, que tantas veces nos pone desde la perspectiva cristiana, el demonio de la perspectiva no creyente, pues la vida, que te pone, que te engaña, que te hace ir hacia donde no quieres ir, que es cuando le decimos que no a obedecer en el sentido de ser auténticamente libre. Así que creo que hay que estar contentos por estas personas que van a estar dispuestos a eso que escuchan en el oído, proclamarlo desde las azoteas, como nos dice el Señor. Y ahora tiene la palabra Jaime Mayor Oreja, que yo creo que no necesita presentación después de la entrevista anterior. Muy bien, muchísimas gracias otra vez, Luis, a todos. A mí los organizadores me han pedido que hable de algo que sé muy poco, pero no podía hablar de lo que no sabía nada, es decir, la libertad de educación y la libertad de comunicación, con lo cual me interpongo incompetente para hablar de los riesgos de la libertad en España a lo largo de estos años. Y hay un planteamiento general de por qué creo que hay dos adversarios muy graves respecto de la libertad que hoy tenemos en España. Y como son dos etapas distintas, empezaré por la primera, que es prácticamente el comienzo de la democracia. En esa primera etapa, de más de 25 años, hemos estado determinados por el crimen. El crimen, el terrorismo, no ha sido una amenaza, no ha sido determinante. A diferencia de lo que ha sucedido en todos los países occidentales, en los que el terrorismo ha sido una amenaza, incluso en los Estados Unidos, incluso en Francia, en Gran Bretaña o en Alemania, fue una amenaza. España, el crimen ha sido, lamentablemente, esencialmente, un factor determinante. Eso habla mal de España, pero es la verdad. En el año 73, un asesinato cambió el rumbo de la transición democrática española. Carrero Blanco, el 21 de diciembre del año 73, volaba por los aires. Luego, curiosamente, Aznar estuvo a punto de ser asesinado porque ETA siempre buscaba a los sucesores. No mató a Franco, no intentó matar a Franco, mató a Carrero Blanco, no intentó matar a Felipe González, quiso matar a José María Aznar. Queríamos ser un elemento determinante, escoger a los sucesores. Y por eso arranquemos con lo que significó el año 73, un crimen que cambió esencialmente toda la transición democrática española. En segundo lugar, hoy no tenemos energía nuclear. ¿Por qué no tenemos energía nuclear como los franceses? Ha sido un periodo de profunda reflexión
de madurez democrática española, no. ETA, una organización terrorista, decidió desnuclearizar la costa vasca, cerró Lemorit, mató a Ingeniero Ría, amenazó a todos los obreros trabajadores de Morir, y a partir de ese momento prácticamente la energía nuclear empezó a desaparecer como una expectativa de futuro. ¿Por qué tenemos hoy la posibilidad de irnos en Málaga en AVE y yo no puedo irme a San Sebastián en AVE? O Vitorio. ETA decidió, una organización terrorista, que no existiese la Y vasca, que comunicase a Madrid con el País Vasco por razones políticas, con factores obvios de terror. ¿Por qué hay comunidades que fueron por cada artículo 143 y otro por 151? Pues fundamentalmente por la presión terrorista que exigió que los dos estatutos, el vasco y el catalán, y los dos corrimos para hacerlo, fuéramos los primeros a presentar el Estatuto de Autonomía. ¿Cuál es la razón de esa prisa? Por los 100 muertos al año que tuvimos el 80 y los 75 que tuvimos el 79, no se podía sostener aquella situación, había que dar el poder rápidamente, por la vía rápida, a las comunidades nacionalista vasca y catalana. Porque hay nacionalidades que dicen que son históricas, cuando realmente Castilla, León, Asturias, Navarra, se ha sido mucho más comunidad histórica que las que hoy decimos que son. Si mi tierra, el País Vasco, han sido 3 provincias, de Castilla un señorío, el de Vizcaya, por unas provincias comunes, y Aragón ha sido un condado, Cataluña ha sido el condado de Aragón. ¿Por qué ese concepto, algo así como una país histórica? Uno ha tenido el cupo por razones históricas y otro lo va a tener mañana por razones históricas. ¿Por qué fundamentalmente hoy hay un gobierno terrorista Zapatero? Por un crimen, el del 11M, que cambió el gobierno de España, cambió la dirección de España. Es decir, el crimen ha sido determinante. Lo que se produce, y pasamos a la segunda etapa, es un tránsito. Se pasa de un crimen determinante a una mentira determinante, pero también decisiva. Porque el proceso que transformó esa situación era un proceso que se asentaba en la mentira, se ocultó, se escondió y no se conoció por los españoles. Y eso significa que ese proceso tramposo fundamentalmente ha dado lugar a que hoy la mentira sea el elemento esencial en la política española. Con gran diferencia la más relevante, la más determinante. Yo diría que todo es mentira. No hay un gobierno de coalición en España. Hay un frente. No hay un gobierno de coalición en España. Hay un proceso gobernando. No es verdad que Sumar y Podemos pinten algo en este gobierno. Lo que pinta es el frente, que el frente tiene un eje esencial, que es el supuesto Zapatero, hoy Sánchez, después que Cataluña, comunidades nacionalistas, las 3, ETA y Esquerra Republicana de Cataluña. Y por eso es un error muchos diagnósticos que se hacen, una concesión por los 7 votos. Es parte del proceso que nos gobierna. Es parte esencialmente de la mentira que nos gobierna. Y cuando no diagnosticas las palos de piedra y sobre todo te llenas de sorpresa, ¿cómo se ha atrevido a hacer esto o esto otro? Pues simplemente porque ha faltado un diagnóstico de lo que es el frente hoy, que yo llamo popular porque se parece mucho al del año 35, porque es que no tiene las mismas consecuencias que aquel, pero en el fondo fue esencialmente lo mismo. Por eso es tan importante entender que hoy la mentira se ha hecho hábito, costumbre y ley. Hoy todas las leyes que se han aprobado desde el momento en el que Sánchez gobierna, desde el momento en el que ese frente gobierna, que no fue el Gürtel, que no fue la corrupción, que fue simplemente el hito de un frente que tenía que gobernar, porque hasta el momento era un proyecto, pues tuvo que hacer gobierno. Y eso es del 2018, en la moción de censura que presentan a Mariano Rajoy, derivado de la necesidad del frente del gobierno. Bueno, pues a partir de esa fecha, lo que se produce esencialmente es una mentira permanente. Las leyes son ¿cuáles? La ley de memoria histórica, la ley de memoria democrática, las leyes de género, la ley del sí es sí, la ley de lo que significa el bienestar animal. Todos son leyes
donde se ha producido un silencio estrondoso, porque realmente ha sido todas las legislaturas de unas leyes asentadas en la presión enfermiza para destruir los fundamentos sistemas de nuestra sociedad, asentados en la mentira. Por eso la mentira es el adversario que tenemos delante de nosotros. Yo esta mañana ayer leía el titular del País, hablando de la financiación singular, federal y generalizable. Si todo es incompatible, si lo que detestan los nacionalismos es el federalismo, porque desuniformiza, y lo que detestan es fundamentalmente la singularidad. Entonces, ¿cómo va a ser una financiación singular, federal y generalizable? Una mentira. Es que la mentira se ha hecho hábito, se ha hecho costumbre, se ha hecho ley, se ha hecho gobierno. Entonces, y con eso ya voy terminando, estoy dando brochazos gordos, vivimos la mentira de que hablamos de los herederos de ETA y de Bildu. No existen. El único proyecto que ha existido es ETA y del PNV. Lo demás han sido pretextos, subterfugios. Bildu fue una sigla que les vino bien para que demostraran que parecía que Bildu se había enfrentado a ETA. No hay herederos de ETA, es ETA. Es el único proyecto. Lo que se produce es esencialmente un deseo de no decir la verdad, porque les ha servido de pretexto. Batasuna era ETA, lo demostraron los jueces, pero utilizaron siglas para camuflar el proyecto de ETA. En el proceso de paz se contó la historia inventada de que había unos de Bildu que se habían enfrentado a ETA. ¿Pero quiénes? Si ETA es lo único que existe, es un proyecto que es más que una organización terrorista, es un proyecto de ruptura de los fundamentos occidentales y de España, por supuesto. Y eso es lo que fundamentalmente hace que, ya voy terminando, tenemos que saber que nos quedan dos momentos. La historia de España es mucho más crítica de la que se piensa, mucho más crítica, por la singularidad que estoy narrando, porque nos gobierna un proceso, que nos gobierna un frente, que no nos gobierna un gobierno de coalición. Y entonces hay una primera etapa a partir de todos los escados, porque lógicamente los procesos de ruptura revolucionarios siempre al final arrastran la corrupción, como pasa con Maduro y pasa en España. Y hay un proyecto de corrupción generalizada y organizada. Es una banda de forajidos los que rodean o han rodeado a lo que significa el poder en los últimos años. Y esencialmente hay una primera etapa en la que vamos a ver que no es un punto muerto. Cuando el otro día decidió Sánchez que continuaba el gobierno, nadie puede pensar que esto, como en los lados, esto es un punto muerto hasta las elecciones generales. Este va a ser una prórroga que van a usar todos los socios principales, es decir, los nacionalistas vascos y catalanes, y van a extraer en la extrema debilidad de Sánchez todo lo que significa rematar un proceso de desguateamiento de España. Han empezado con la financiación catalana, que es otro cupo, no hay otra historia. Todo el impuesto de la renta será recaudado al 100% de los impuestos por Cataluña, y Cataluña devolverá un cupo que habrá que saber qué porcentaje es. Pero fíjate que vamos a ver una etapa en la que también vamos a avanzar en el desastre de acabar con la caja única de la seguridad social, cuando era un elemento básico del sindicalismo español. ¿Dónde están? Si ellos han defendido siempre la caja única de la seguridad social, se va a fragmentar. Y vamos a ver cómo van avanzando en lo que significa la legitimación de los referéndums. No van a tener tiempo más, y hasta qué punto la elección de Navarra del País Vasco va a ser un proceso que, como naturalmente está avanzando, pues lo terminará de rematar. Y qué duda cabe que lo que significa es que ETA está esperando solo un minuto para poder descabezar al partido de la fiesta. Lo hará probablemente cuando haya un gobierno de otro color en España. Pero eso ya sería la segunda parte de lo que va a pasar, en mi opinión. La segunda parte, yo creo, espero y deseo, pero hasta el último momento va a haber trampas, hasta el día del escrutinio. Es evidente que lo lógico es que haya una aritmética electoral que favorezca una alternativa. La alternativa hoy no voy a hablar, pero estoy lleno de preocupaciones y de inquietudes, porque yo no veo un proyecto, no veo una dirección. Pero en el caso de que ganase por aritmética electoral este proyecto alternativo, que nadie piense que este proyecto popular que describo se va a terminar, se van a refugiar
en los dos territorios básicos donde ha nacido. Los acuerdos de Perpiñán, los acuerdos de Estella, volverá el Popular Vasco y volverá el Frente Popular Catalán. ETA sucederá al Partido Nacionalista Vasco y habrá una nueva asociación País Vasco y Cataluña para hacer frente a la presencia de la ultraderecha fascista en el gobierno de España. Y entonces habrá una línea asociativa, País Vasco y Cataluña. Esquerra Republicana y ETA, esencialmente, tiene la brújula loca de Junts, pero tiene un PNV que ya no puede hacer nada, pero va a ser superado y va a ser eliminado del poder en el País Vasco. Entonces, el Frente Popular va a continuar en España. La libertad va a tener un riesgo en España porque va a ser un reto difícil. Y ese es, por eso, hasta qué punto se demuestra que la mentira nos ha llevado a tener una situación gravísima en términos de libertad. Los que iniciaron el proceso, que fueron todos los socialistas, más allá de lo de Zapatero, el profesor Rubalcaba fue en su interior, es evidente que actuaron como aprendices de brujos. Ellos creían que iban a terminar con ETA con un proceso de estas características y al final el proceso ha dinamitado su partido y sus propias convicciones. Lo que dijimos algunos que no, algunos dijeron que sí. Evidentemente algunos no lo hicimos porque nos dio miedo y vértigo el que España acabara en una autodeterminación como solución del problema que tenemos. Bueno, hoy es enemigo principal de la libertad. Esa mentira, como fue el crimen, el auténtico enemigo y adversario de la libertad en España. Gracias. Voy a hacer una pregunta a cada uno de las personas que han intervenido. Julián Quirós, la edición del ABC del sábado pasado incluía una magnífica entrevista a Juan Manuel de Prada con motivo de sus 30 años escribiendo en dicho periódico, en la que valoraba muy especialmente la pluralidad ideológica y la libertad de expresión de quienes han escrito durante tantos años y escriben ahora en ABC. Cómo los directores nunca han intentado condicionar o modificar los criterios de sus columnistas. ¿Cómo valoras este signo distintivo de ABC frente a otros medios donde hay más uniformidad en las opiniones y menos libertad de expresión? Bueno, son modelos, ¿no?, que corresponden a un periódico, a una visión de un periódico, a un modelo de un periódico y a una visión de periodistas y directores, ¿no? A mí me resulta absolutamente natural. Entiendo que en otros sitios pueda sorprender. Yo no hago nada distinto en la ABC de lo que he hecho en los dos periódicos anteriores que he dirigido. Es verdad que hay algún otro periódico, no solo en España, donde ha tenido siempre una visión muy dirigista sobre todos los contenidos del periódico, de la primera página a la última, una visión muy poco liberal en el sentido de entendimiento y de aceptación de la diferencia o de los matices, como queramos decirlo, y entonces eso afecta no solo a la página editorial, sino a las informaciones, a la constitución y, en último término, a los columnistas externos. Y ha ocurrido más, sobre todo con los grandes medios más pequeños, en el ámbito de izquierda que la derecha. Yo creo en otra cosa y más en un ámbito como el de ABC, es decir, una significación muy concreta, muy específica, que la gente conoce, predecible en muchas cuestiones, pero como el periódico ya dice lo que dice, sus colaboradores, sus firmas principales, sus secundarias, tienen que tener, lógicamente, digamos, algunos muy potentes que se corresponden absolutamente con el periódico, pero luego en los debates de todo tipo, incluso los debates importantes, para que haya debate y haya discusión tiene que haber matices, ¿no? Y a mí me interesa un periódico donde, y si algo hemos hecho estos años, es ahondar en esa idea de que los columnistas no sean todos iguales y que uno replique exactamente, no replica lo que dice el contrario, sino que haya matices, que haya voces, que haya singularidades, que uno pueda poner el acento en una serie de temas, otros en otros, o que tenga esa visión un poco que enriquece y complementa. Yo es que no sé si alguna vez he levantado un artículo. Creo que he recomendado, un par de veces recomendado, que no era bueno el artículo porque era atentatorio contra derechos de terceros no poderosos. A mí me preocupa
preocupa mucho cuando un periódico o un columnista hace un ataque quizás desmesurado contra alguien más pequeño que tú, contra alguien que difícilmente se puede defender, o contra un sector. Si es contra los poderosos tienen muchas herramientas para responder, tienen mucha gente que ya le dice lo guapos son y tienen capacidad de hacer al periódico. Entonces creo que las dos ocasiones han sido por eso, y alguna vez cuando consideramos que ha habido algo que va a salir, pero nunca lo he levantado, en fin, es realmente profundamente injusto si hemos advertido de que podemos publicar otra cosa con una visión distinta, porque nos parecía que se desvirtuaba, pero esto es absolutamente excepcional. Y hablando honestamente con tus colaboradores, pues poniendo las cosas sobre la mesa, pues se sobrelleva bien y sobre todo permite obtener, digamos, una plataforma como ABC, donde hay voces bastante variadas dentro de la singularidad del cosmos que significa ABC, porque tampoco me importaría que hubiera incluso algunas voces más alejadas. Lo que pasa es que no es fácil, sobre todo no es fácil, tampoco queremos encontrar voces más aproximadas a la actual, porque cualquier persona con un mínimo de coherencia intelectual es muy difícil encontrar defensores de muchas de las cosas que estamos viendo. Pero efectivamente, por concluir, yo creo que las firmas de veces hay que van a un sitio donde pueden decir lo que piensan, y que naturalmente una parte importantísima de las columnas que publico no tengo que estar de acuerdo, incluso puedo discrepar abiertamente, pero me gusta publicarlas, me gusta que a veces pueda publicar esas firmas o esos artículos con los que puedo discrepar. Lo bueno creo que es que mi discrepancia como director no es sistemática a un autor o a una enmienda, sino que de alguien te puede parecer que ahí no ha estado fino, que es injusto, de otro, y en otro con otros asuntos. Eso es lo que se enriquece el periódico, pero no lo vamos a cambiar. Y hemos querido soportar, desde luego, muchísimas presiones previas y sobre todo posteriores de gente que se considera agraviada, simplemente porque hay cosas que no deben decir. Yo creo que se debe decir casi todo, sobre todo cuando estás afectando, digamos, a los distintos poderes. Muchas gracias. La pregunta para Antonio Moreno es la siguiente. En un mundo cada vez más secularizado, ¿puede a algunos sorprender que la Iglesia Católica tenga una situación tan importante en la opinión pública a través de la COPE, de la 13 y de otros medios, incluyendo las redes sociales? En tu opinión, ¿se han hecho las cosas bien por parte de los responsables de comunicación de la Iglesia? Y además, esta situación refleja el deseo de muchas personas de volver a la trascendencia, a dejar de vivir como si Dios no existiera y al sentido común. Desde luego que la Iglesia de un tiempo a esta parte ha tomado muy en serio la necesaria presencia del Evangelio en los medios de comunicación. Yo pertenezco a la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación de Málaga. Nos reunimos habitualmente en la conferencia episcopal, una vez al año tenemos una jornada de delegados de medios de comunicación. Al principio yo era de los jovencillos que iban y la mayoría eran sacerdotes. Y poco a poco ha llegado el momento en el que la mayoría son profesionales, laicos y sobre todo mujeres, que son los que ejercen la labor de portavocía o la labor de presencia, de hacer presente a su diócesis en los medios de comunicación. Yo creo que en este sentido la Iglesia en España se está tomando en serio la necesidad de que el Evangelio no se quede en la sacristía, sino de que tiene que salir a los medios y tiene que salir de una forma profesional y tiene que salir de una forma actual para que el hombre y la mujer de hoy lo entiendan. En redes sociales también estamos viendo una revitalización de esa presencia. A mí me da mucho coraje cuando buscas en redes sociales cualquier tema religioso, la dificultad que hay para encontrarlo, pero poco a poco están apareciendo influencers, personas que se declaran abiertamente católicas, personas que hacen de su perfil o de su ámbito de influencia también una presencia pública como cristianos en ese ámbito social. Así que yo creo que no es solo la Iglesia como institución, que ya os digo que creo que lo está haciendo bastante bien, además por supuesto con los medios del grupo ASIDE, etcétera, desde las diócesis lo está haciendo muy bien, sino también que cada
miembro de la Iglesia se sienta comunicador, porque como hemos hablado antes, cada vez la influencia de los medios de comunicación de masas, hasta ahora los medios convencionales, está siendo menor y cada vez más es más fuerte la influencia de las redes sociales, y ahí donde cada uno de nosotros podemos ser un director de medio, porque tenemos a nuestra disposición todo un complejo sistema de medios que antes costaba millones y ahora lo tiene todo el mundo en el bolsillo. Una televisión, una radio, un periódico, todos esos medios lo tenemos ahora mismo todos a nuestra disposición. La facilidad que tenemos hoy los cristianos de hacer presente el Evangelio se ha multiplicado infinitamente. Pero aún así yo creo que todavía faltaría que desde la institución se animara más a lo particular, es decir, que hubiera una verdadera pastoral de medios de comunicación, una pastoral de redes sociales, una pastoral donde las personas puedan sentirse apoyados por sus obispos y enviados en cierta medida a la misión digital. De hecho, en unos días va a ser el jubileo de los misioneros digitales, porque el Papa Francisco y ahora el Papa León también lo está valorando mucho, ¿no? La importancia de los cristianos, de la presencia pública de los cristianos en estos nuevos medios que son las redes sociales. Para Jaime Mayor Oreja le voy a hacer una pregunta personal. Yo tengo un año más que tú y en los años 80 teníamos 30 y pocos años. ¿Cómo vivió, en tu caso, un joven recién casado el acoso a la verdad en aquel País Vasco de los años 80? ¿Cómo hizo frente al miedo? ¿Cómo pudo superar la razonable tentación de dejarlo todo? Bueno, pues yo creo que en el fondo por vergüenza torera y por inconsciencia. Yo en el año 77, estando en casa de Marcelino Oreja, haciendo su primera comunión su hijo Marcelino Oreja Rulúa, había 2 ministros del gobierno de la OCDE y yo fui a la primera comunión, a la celebración en su casa, y allí los dos me dijeron, mira, en UCD en Guipúzcoa no va a haber candidatura, porque no se atreve nadie a ir en una candidatura de la OCDE. ¿Te importaría acercarte a San Sebastián? Mis padres vivían en San Sebastián en aquel momento, para ayudar a hacer una candidatura de la UCD. Y yo por inconsciencia, y porque ya tenía metido el gusanillo de la política y que había hecho mi carrera de ingeniero agrónomo, yo estaba haciendo mi 3er curso de Derecho y estaba en el colegio San Alberto Magno preparando quizás la oposición a inspector del Soyoli, que era una cosa de ingeniero agrónomo, pero decidí ir a San Sebastián. Evidentemente no convencí a las personas que estaban allí porque creían que iba a ser un fracaso aproximarse al partido del gobierno. Se equivocaron radicalmente y yo les traté de decir que no, que los votos lo daba la UCD, que no nuestra candidatura, ¿no? Demócratas independientes vascos, hicimos una candidatura demócratas independientes vascos. Meses después, cuando fracasó aquella candidatura, me pidieron que hiciera de UCD. ¿Por qué fui el presidente de la UCD? Porque tenía 25 años y porque nadie quería hacerlo, porque todos tenían que perder y porque había una situación en la que era una organización imbatible, porque parecía que ya tenía todas las cosas a su favor. El final de Franco un año antes, se había producido esencialmente una especie de resurrección de lo que eran unos rastrojos no bien terminados en la Guerra Civil Española del año 39, por muchas razones, y hubo una gran secularización, dejaron de existir, se dejaron de creer, y entonces en esa confusión era imbatible. Entonces yo viví los años de plomo, fueron los peores que pude vivir yo, porque es evidente que el día que salías de tu casa muchas veces pensabas que a lo mejor no volvías, porque mataron al número 2 de mi candidatura, al número 3 de mi candidatura, porque evidentemente mataron al concejal de la UCD de Vitoria Ustara, porque me quisieron matar a mí. Gracias a Dios, gracias a la providencia no salió, pero bueno, y en aquellos momentos, ¿por qué estás allí? Pues por vergüenza torera, ¿no te vas a ir? ¿Te ha tocado ese papel? Es evidente que en esos momentos tan difíciles, donde crees que no vas a volver a tu casa, tu fe te ayuda muchísimo. Pero al final, hasta que el miedo va desapareciendo, tú aprendes a convivir con el miedo, haces tu vida normal, crees que es lo que te ha tocado. Y esos fueron los años sin duda más duros. Yo me casé el año 81 y yo vivía con mis padres en el año 80 y tenía en el salón de mi casa
dos policías con metralleta, no con pistola. Y además, la rueda de prensa de presentación de la candidatura de Martín Oreja en el año 79 la dimos en el salón de mi casa. Mis padres fueron unos santos, que es lo único que no hemos sido capaces de reconocerles, ¿no? Pero en esa situación, yo siempre que me da una película de miedo, yo soy cobarde por naturaleza y me tapo los ojos, no quiero ver cosas desagradables. Las personas tenemos una capacidad de subsistencia, de adaptación a situaciones de dificultad que no nos lo imaginamos. Tenemos que saber vivir en esos momentos. Y eso es lo único que pasó. No hubo ninguna cuestión excepcional. No era un personaje distinto de los demás. Era como otro, pero me tocó vivir como a todos le hubiese tenido que aceptar y tener la vergüenza torera de no desaparecer. Muchas gracias, Jaime. Y entonces ahora abrimos el turno de preguntas por si alguna persona del público quiere formularla. Yo quería hacer una pregunta. Gritemos. Yo, en primer lugar, deseo agradecer a todos los ponentes las cosas que han dicho, que han sido de mucho interés. Pero quizá quería hacer una pregunta a Jaime Mayor, que me ha interesado muchísimo todo lo que ha dicho. En relación con el futuro tenemos que pensar en él, evidentemente. No podemos simplemente decir, la crisis, ¿qué va a pasar y tal? ¿Qué podemos hacer? Yo pienso concretamente que deberíamos cambiar absolutamente la ley de configuración del Parlamento. Es decir, modificar absolutamente cómo se hacen las elecciones generales. Y yo quería saber si eso lo has pensado tú alguna vez, Jaime, o por el contrario es una locura que a mí se me ocurre. Porque yo creo que tendríamos que decir que hay que distinguir entre el Parlamento Nacional y los parlamentos de las comunidades autónomas. Y que para acudir al Parlamento Nacional hace falta ser un partido político de índole nacional. Pero el señor que quiere simplemente evitar pues, el que haya un partido político que defiende pues, la Y dentro del famoso AB, que tú conoces muy bien, pues eso, que se lo diga al Parlamento suyo, pero al Parlamento Nacional no. Y que no sigamos jugando otra vez que no, los 7 votos son muy padres. Y vamos a hacer una cosa distinta. Pero bien, ustedes saben si esto te parece una locura o si crees que se puede hacer otra cosa diferente. No, yo creo que no es ninguna locura. La modificación de la ley electoral en la España que hoy tenemos será fundamental, pero lo difícil es cómo se hace en un año y medio. Nosotros estamos en una situación en la que, qué duda cabe, que tenemos ya una parte de democracia fallida. Cuando un partido de la izquierda española, que representa tanto como el Partido Socialista y en general Podemos, se asocia a ETA, esa democracia empieza a fallar. Eso es signo de una democracia fallida. Cuando en un gobierno se asocia el crimen del pasado y la mentira del presente, como antes he dicho, es una situación límite. Si no hay alternativa, no habrá una democracia falluda, sería una democracia definitivamente fracasada. Todo lo que se construyó el año 77 y 78. Por eso, entre otras cosas, habrá que cambiar la ley electoral. Ahora, aunque cambie la ley electoral, las pinzas que van a hacer desde el País Vasco y Cataluña, el Frente Popular Residual del País Vasco y Cataluña, va a ser un gran reto para el conjunto de los españoles. Yo creo que lo importante, más que cambiar las leyes, es cambiar la actitud. La actitud, el complejo de inferioridad que tenemos con los nacionalistas. Son dos comunidades lamentables. Una es la mía, pero lamentables en el sentido de que tienen una crisis moral bárbara. ¿Por qué les envidiamos?
¿Por qué tenemos que hacer lo que ellos dicen en muchos temas? De la misma manera que nosotros los españoles hemos tenido un complejo de inferioridad con los franceses en la lucha contra ETA. Cuando los alemanes hubiesen cerrado la frontera, si hubiera habido una organización terrorista que actuando en Alemania, en Francia, hubiese matado a alemanes, hubiesen roto relaciones diplomáticas. Y nosotros todos los meses elogiábamos a los franceses por su colaboración, cuando lo que era un escándalo era que la dirección y la logística de ETA estuviese en Francia, matando a españoles. Quiero decir que hay que cambiar de actitud. Es decir, yo creo que hay que cambiar de actitud en la derecha frente a la izquierda, en los españoles frente a los nacionalistas, y lo que sí tenemos que ser capaces es de presentar un proyecto que fortalezca a España, que nos subraye lo que nos une, que no demos tanta importancia a lo que nos separa, que no somos tan distintos como las otras naciones europeas. Y yo creo que eso es sobre todo un cambio de actitud. Pero ante la pregunta concreta que me haces, desde luego, una de las cosas que habrá que hacer es cambiar el sistema electoral. Más preguntas, por favor. Bueno, pero bueno, yo primero, luego yo. Bueno, primero me voy a animar. Está claro que estáis pidiendo la intervención. Todo lo que planea es que la sociedad civil tiene que ser mucho más activa y creo que precisamente muchas de las instituciones que estamos aquí o que representáis lo están demostrando. Pero aún así creo que todavía se defienden determinados sectores, usando las patronales de la educación, así de claro, están defendiendo demasiado su colectivo, ¿no? Y que estoy anticipando un poco la misa que vendrá esta tarde sobre la educación. Hubo una unión puntual en la plataforma Más Plurales para defendernos contra la ley CELA. Como muy bien sabemos, se aprobó, los recursos de constitucionalidad les dio el Tribunal Constitucional, les dio una larga cambiada y parece que esa batalla está perdida. Y yo creo que lo hemos comentado también en los cafés, en los pasillos, hay que pinchar debemos de pinchar también a los grandes patronales de la educación para que se unan y sean capaces de más allá de defender sus intereses concretos de su colectivo concreto, de centros privados, centros concertados, sean capaces de pasar a una actitud no de defensiva, sino de alguna manera de ataque, como hemos configurado. Ya sabemos de lo que estamos hablando, de hacer una propuesta, y yo sé que estamos en eso, pero me gustaría que hacer una propuesta concreta sobre el modelo educativo. En definitiva, todavía nos queda mucho trabajo por hacer, aunque los que aquí estamos, los que aquí estáis en la mesa, representáis precisamente una actitud valiente, ¿no? Creo que hay que pinchar todavía más en la sociedad civil. Bueno, yo creo que algo de eso, como conté antes en Valencia, y además creo que en aquella época fue exitoso, aunque hoy no lo hubiese sido, obviamente, porque la ley CELA lo que acaba dando un paraguas y una cobertura legal para los cambios en el ámbito regional. Pero creo que, a ver, nada se va a conseguir en un régimen de opinión pública y además donde hay mucha violencia contra un régimen un poco dual, donde pueden convivir distintos modelos educativos. Nada se queda en el ámbito de los centros, de las patronales que dices. No creo que ningún gobierno, es lógico que el Partido Popular fuera más permeable a todo esto, no creo que sea lógico, que tendría que impulsar todo esto, es cierto, pero luego, digamos, los intereses políticos, las realidades precarias de cada territorio te llevan a lo mejor a hacer lo que deberías o lo que te gustaría, ¿no? Pero la única manera de que todo el ámbito de la educación concertada vuelva a tener el impulso que tuvo y se defienda es involucrar a los beneficiarios. Y los beneficiarios son las familias, y los padres y tal, y los chicos. La única manera es hacerles ver que esto no es un
servicio básico que se le da sin más, que es un derecho, que gracias a esto se está ejerciendo un derecho, una de las libertades fundamentales, una de las grandes potencias que tienen las sociedades, que se benefician de él y que esos derechos también hay que defenderlos y preservarlos, y que si hay políticas de restricción hay que salir a la calle. Mientras esto se quede en los colectivos más directamente involucrados, más los organizadores, los patrocinadores, los promotores, y el poder político lo que vea que es, que es un nicho, que es una minoría o que es una serie de damnificados pequeños que puede tolerarlo, no va a ser. La única manera es que todos aquellos que creen en la libertad de enseñanza, la libertad de educación y disfrutan de ellos, en momentos determinados se movilicen. Para eso es lo único que respeta hoy por hoy el poder, ¿no? El ver una masa crítica importante en la calle haciendo valer sus derechos. Si eso no se consigue, y debería conseguirse, tampoco es tan difícil, pues será difícil realmente mantener el pulso ante políticas que claramente están yendo hacia atrás, que en algunas comunidades autónomas van a seguir yendo hacia atrás y en otras que pudieran revertirlo, a lo mejor no lo hacen por lo que estás comentando. ¿Había otra pregunta? Sí, muchas gracias y buenos días de nuevo. Para don Jaime, ha hablado de los riesgos y ha apuntado algo al final sobre algunas propuestas o ideas. ¿Algún elemento de esperanza entre el panorama que nos ha expresado? Gracias. Para mí esperanza ha sido solo el nombramiento del Papa, que me llena de esperanza. Pero todo lo demás sería engañarse. Lo que hay que hacer es que todas las elecciones, los que están en el gobierno hoy, hay que desalojarles del poder con urgencia para nuestra libertad y para nuestra democracia. Los pactos de Estado hoy son absurdos, porque están abrazados a lo que es un frente. Cuando dicen, no, el PP se va a entender con el PSOE después de las elecciones, pero si el PSOE se va a entender con ETA y con Esquerra Republicana, van a mantener el Frente Popular. Van a pensar que el gobierno que viene va a ser muy débil, que va a estar muy dividido, que va a estar muy fracturado, que va a ser un partido en el que participan de un nuevo voto, dentro o fuera, dos siglas, y que eso está haciendo una enorme debilidad. Y España va a necesitar en fortaleza. Y entonces dicen, vamos a aguantar, estos caen en unos meses. En definitiva, esperanzas para la realidad que tenemos en España, pocas, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y dicho lo cual, siempre cuando me dicen, usted es pesimista, no, yo diferencio el verbo ser y estar, cosa que no pueden hacer ni los ingleses ni los franceses. Los ingleses tienen to be y los franceses être. Nosotros tenemos ser y estar. Yo soy un optimista y por eso esta mañana estoy aquí con ustedes en Málaga. Y estoy pesimista porque si no sería un necio. El que esté optimista es un necio. Pero ser optimista significa que hay que dar la batalla siempre, que por nosotros no queda. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería hacer un comentario que quizás puede extrañar un poco porque yo creo que la trayectoria del mundo desde la creación pues ha seguido un camino, yo creo que bastante contrario a lo que es el fin con que Dios creó al hombre, que es que compartiera su gloria, ¿no? A través de la experiencia de la tierra y todo eso, ¿no? Yo creo que el mundo ha llegado a un estado digamos, de dispersión. Hemos alejado a Dios de nuestra sociedad completamente, ¿no? Y estamos completamente alejados de las cosas del alma, ¿no? Y el fin del hombre, el objetivo de Dios en la creación fue que el hombre volviera a Él. Es decir, nos dice el Evangelio que Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿no? Ese es el proyecto de Dios para el hombre. Y estamos completamente alejados. Y para el proyecto ese, yo creo que la Iglesia tendría que contar, es decir, sería la institución, digamos, la depositaria del legado de
de Dios al hombre, la que tendría que dirigir, que guiar a la humanidad hacia ese objetivo. Al final, digamos, la vida, nuestra vida aquí en este mundo es un rato, vamos, y nos vamos, y después tenemos que enfrentarnos con una realidad. Según nuestra fe, nos van a juzgar, nos van a decir, y nos van a decir, el fin no es que estemos aquí en este mundo un rato, el fin es que la humanidad vaya creciendo hasta llegar a compartir la gloria de Dios, y para eso tiene que hacerse uno con Dios, es decir, tiene que llegar a través del amor a la evolución total. Y me parece que la Iglesia cuenta demasiado poco en esta, y es la que yo creo que tendría que a esta humanidad la dirigen unas personas, la mayoría de ellas con pocos escrúpulos, que se han encaramado al poder y hacen leyes y mueven a toda la sociedad, ¿no? Y yo creo que la Iglesia, con qué armas podría la Iglesia? Pues simplemente con la verdad que hemos hablado antes, es decir, diciendo la verdad en todas las cosas. Y yo creo que diciéndola, muchos de los mismos católicos que están en la Iglesia, pensarían que no se puede respaldar a lo mejor, quiero decir, al aborto, a la ideología de género y todas esas cosas. Y yo creo que eso tendría que manifestarlo con rotundidad la Iglesia, nada más. Claro. ¿Quieres tal vez contestar? Sí, yo mientras hablaba, estaba pensando en aquella llamada del Señor a ser sal y luz del mundo. La sal en un puchero es una parte muy pequeña, sin embargo fundamental. Pero no tenemos que esperar ser todos garbanzos, ser todo pollo, ser todo ternera, sino sal, que es el llamamiento que nos ha hecho el Señor. Con un poquito de sal basta para que todo el puchero sepa bien y tenga sabor. Eso es lo que nos llama el Señor, ¿no? Creo que debemos perder ese deseo de volver a una cristiandad, a un lugar donde todos tengamos una misma fe, donde la fe gobierne la sociedad, porque eso es muy difícil. Además, no es lo que nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a ser sal y a ser luz. ¿Qué es luz? Si aquí se va la luz, allí hay una lucecita chiquitita que pone exit, que es lo que necesitamos, una pequeña luz para saber por dónde tenemos que salir. No hace falta que esté muy iluminado. En caso de incendio, en caso de apagón general, con esa pequeñita luz seremos capaces de salir y de encontrar la salida. O sea que ánimo, porque no nos llama el Señor, como dice también en otro pasaje, a ser, nos llama a ser como corderos en medio del lobo. No nos llama a ser lobos. Dice, hay una homilía famosísima de San Juan Crisóstomo que dice, si no hubiera querido hacer lobo, nos habría hecho lobo. Nos habría dado la fuerza, las garras, la ferocidad que tiene el lobo. Pero el Señor nos ha llamado a ser como ovejas en medio del lobo. Y ahí es donde está su testimonio, el testimonio del cristiano, porque Jesús en su época hizo lo mismo, y Él era Dios. Nosotros no podemos pretender ser otra cosa. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues dándole las gracias por su asistencia y a los ponentes, especialmente levantamos la sesión.